Ves al ser humano de una manera más integral. Estudias obviamente toda la composición corporal, la composición vital o funcional, la parte anímica y la parte espiritual. Esto viene del término mediare, el que está en medio entre la salud y la enfermedad, el que está entre el medio, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. El paciente va a saberse como único, que en realidad lo es. También estas fuerzas espirituales se van desarrollando a lo largo de la vida de un individuo. Así que yo, para conocer a una persona, a un paciente, necesito conocer un poco de quién es él, de dónde viene él y cómo ha sido su biografía. Nosotros, los seres humanos, por nuestro consumo excesivo, hemos dañado también las fuerzas vitales de la Tierra. Hola, soy su amigo el doctor Víctor Ballesteros, médico integral antroposófico de México. Quisiera platicarles un poco qué es la antroposofía médica para los colegas, pacientes, profesionales de la salud que no saben qué es la antroposofía y bueno, tal vez quieran tener interés un poco más acerca de esta rama de la medicina. La antroposofía médica lleva su nombre por antropos, que tiene que ver con hombre, y sofía con conocimiento. Podríamos decir que entonces es un conocimiento más amplio de lo que es el ser humano y su naturaleza. En la antroposofía algo que me gusta pues es que ves al ser humano de una manera pues más integral. Estudias obviamente toda la composición corporal, la composición vital o funcional, la parte anímica y la parte espiritual. Es muy importante decir que para ser médico antroposófico pues primero debes de ser médico de formación, y eso va a ayudar a que puedas tener una ampliación mayor en tu arte de curar, como decía Rudolf Steiner y la doctora Ita Whitman. Es un arte, la sanación o la curación por medio del conocimiento de la antroposofía. La antroposofía, en 1920, la doctora Ita Whitman en Alemania fue la primera médica que se aventó con los conocimientos del doctor Rudolf Steiner, doctor en filosofía, y que él, pues por medio de la antroposofía, puso como todas las bases para este estudio de la ciencia espiritual y poder conocer la naturaleza del ser humano. Algo que me gusta justo mucho de la antroposofía es que ve al ser humano de manera integral, de manera completa, en el que es, vamos a decir así, es una medicina holística, y de esa manera pues puedes tener mucho más apoyo para poder determinar desde dónde nace una enfermedad. Partiendo de ahí, podemos también un poco hablar de que la antroposofía ve al ser humano como un ser global, o sea, un ser de la Tierra, y que como parte de la Tierra, pues también se centra su conocimiento en la comprensión de lo que es la naturaleza de las plantas, lo que es la composición del reino vegetal, del reino mineral y del reino animal, ya que estos reinos pues también viven, por así decirlo, en el ser humano, y eso nos va ayudando a tener una ampliación más grande del conocimiento y de la comprensión. Por ejemplo, en lo que es la parte del reino mineral, forma parte de nuestra primera corporalidad, que son las fuerzas de nuestro cuerpo físico. La segunda, que tiene que ver con nuestras fuerzas vitales o funcionales, tiene que ver con el reino vegetal, comprendiendo mucho el tema de cómo integra estas fuerzas vitales que vienen por la sangre y los órganos. Y la tercera, pues en este caso tendría que ver con el reino animal, que a diferencia de la planta o del vegetal, pues puede trasladarse de un punto a otro porque está regido por sus pasiones y sus deseos, en el que también en el hombre pues se expresan. Y de esa manera podemos llegar a lo que es el ser humano, que a diferencia del reino animal, vamos a decir que lo estudiamos al reino animal pues por especies, ¿no? Si tú quieres conocer a lo mejor un poco de los felinos, pues estudias el comportamiento a lo mejor de los felinos, y ves que todos ellos estudian en conjunto. Lo mismo así de cualquier otro mamífero o de algún ave, etcétera. Sin embargo, para conocer al ser humano necesitas, sobre todo a una persona, a un individuo, necesitas verlo en su totalidad. Primero, que somos un ser de la Tierra, que eso también nos va a dar muchas respuestas del por qué el hombre está enfermo, ya que partiendo de que si la Tierra está enferma, el hombre también lo va a estar.
vamos a desarrollar eso un poco más adelante. Pero ahorita primero es que el ser humano, para conocerlo al individuo, necesitamos conocer su biografía, en el momento en el que nace y en el momento en el que muere, que son dos parteaguas de este camino que hace el ser humano en la tierra con su vida, desde dónde, en qué país nace o en qué región, con qué padres, si tiene hermanos, tíos, etcétera. Eso pues le va a dar, como por así decir, una primera impronta de su parte genética, también de su parte de cultura, de su parte de pensamientos, etcétera. Y de ahí el momento de la biografía que une este punto entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Quién fue este ser humano? ¿Quién es este ser humano? Ya que la antroposofía pues nos ayuda mucho con el estudio del hombre a partir de lo que son los septenios. Desarrolla Rudolf Steiner y muchos otros autores de cómo el ser humano por septenios se puede ir desarrollando, cómo se van desarrollando en él estas fuerzas creadoras, estas fuerzas corporales, estas fuerzas de vida, estas fuerzas anímicas y también estas fuerzas espirituales se van desarrollando a lo largo de la vida de un individuo. Así que yo, para conocer a una persona, a un paciente, pues necesito conocer un poco de quién es él, de dónde viene él y cómo ha sido su biografía. Eso pues va a generar una relación médico-paciente mucho más estrecha, ya que va a generar un vínculo fuerte al que el paciente va a saberse como único, que en realidad lo es, y esta relación médico-paciente. El médico viene del término mediare, ¿no? Del latín mediare, el que está en medio, vamos a decir, entre la salud y la enfermedad, y también el que está entre el medio, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y eso es muy bello porque en realidad el ser humano, el médico, siempre ha sido desde la historia pues un personaje que ha acompañado en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la humanidad. Vamos a decir, si vemos en la antigüedad a los antiguos chamanes, que eran estos seres que estaban más en contacto con los seres elementales de la naturaleza, con los dioses o con los seres espirituales que otorgaban la salud, por lo que mucha gente pues siempre se acercaba a ellos como personas que tenían una conexión con estos seres para restablecer la salud. Y pues actualmente pues creo yo que muchos de los médicos, desgraciadamente, nuestros colegas, aunque no dudo que cada uno de los médicos que tal vez nos esté viendo, en tu interior siempre ha estado prevaleciendo el querer ayudar a tu semejante, querer ayudar a las personas, querer pues justo restablecer la salud por alguna situación que tengas tú en tu vida. Nada es al azar que decidiste ser médico o que quieres estudiar medicina, si es que todavía no lo decides, y que también desgraciadamente pues por todo este desarrollo que ha tenido la tecnología, el desarrollo que ha tenido la ciencia y el desarrollo económico, pues muchas veces se ha también devaluado la ayuda del médico hacia las personas, ¿no? Ha pasado a veces a un segundo término, a veces por el enriquecimiento de empresas y no de la premisa que es ayudar al ser humano. Y bueno, continuando, me gustaría desarrollar también el tema de que la Tierra se encuentra enferma. También los médicos antroposóficos trabajan muy de la mano con los agricultores y con los farmacéutas, ya que los agricultores pues son aquellas personas que justo están en la tarea de cuidar de ella, de restablecer esas fuerzas que al igual que en el hombre están desvitalizadas. También nosotros, los seres humanos, por nuestro consumo excesivo, hemos dañado también las fuerzas vitales de la tierra. Por ejemplo, si tienes más de 40 años, 50 años, seguro tendrás la experiencia de que tal vez unos jitomates que te comías cuando eras niño no tenían el mismo sabor de los jitomates que tal vez te comas actualmente, sobre todo si no son orgánicos. Y así con muchos alimentos. Eso mismo tiene que ver por esas fuerzas vitales que la tierra ha ido perdiendo y que también por el abuso de agroquímicos o por el abuso de pesticidas, pues nuestras aguas, nuestros mares, nuestros ríos, la tierra, pues realmente está contaminada, y todos esos tóxicos pues también están enfermando al ser humano
y no solamente lo están enfermando, sino que también se habla de que cada vez están teniendo menos fuerzas para que el ser humano se desarrolle a nivel espiritual, ya que también esas fuerzas que se impregnan en la naturaleza por el agua, por el sol, por todo lo que es el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, todos esos compuestos elementales que la tierra necesita como abono natural, al no tenerlos, pues también no se pueden transformar en el hombre y de esa manera pues mejorar, más no mejorar su estado de salud, sino por el contrario, enfermar y también evitar su desarrollo anímico espiritual. Eso nos habla mucho también de lo que es la antroposofía y que lo habla también la ciencia actualmente, o sea, esto que hablaba Rudolf Steiner hace más de 100 años, pues ya actualmente lo está reforzando la ciencia, ¿no? En el que, por ejemplo, mucho de lo que hemos estudiado los médicos que hacemos medicina regenerativa o medicina ortomolecular, pues se basa justamente en la nutrición a nivel celular por medio de vitaminas, suplementos, minerales, ya que justamente vemos que muchas de las enfermedades nacen por una mala absorción de nutrientes o por una deficiencia en el consumo de los nutrientes. Y eso tiene que ver mucho también por justo este desabasto que tiene de manera natural la tierra en poder entregar estos nutrientes al hombre si no los tiene. Entonces, en la antroposofía, como decía, se maneja muy de la mano con los agricultores, que se llaman agricultores biodinámicos, que son como los médicos, por así decirlo, de la tierra, que van dando ciertos remedios para que estas fuerzas vitales regresen a la tierra. Y también de la mano con los farmacéutas, ya que los farmacéutas antroposóficos, ellos van a poder comprender también estas fuerzas para tratar de extraerlas con procesos de los ritmos propios de la naturaleza, del día, de la noche, del invierno, de la primavera, del otoño, del verano, en ciertos ritmos que tratan de regresar en dinamizaciones del medicamento para que el ser humano pueda recuperar esos procesos vitales que están siendo perdidos o están siendo desequilibrados. Así que, como te das cuenta, pues realmente la antroposofía médica es algo muy amplio, muy abarcante y que no es algo nada más propio del médico. Y eso también es algo que me gusta mucho porque trabajas de la mano tanto con terapeutas, psicólogos, músicos, arteterapeutas, terapeutas del movimiento como es la euritmia, que la euritmia no es más que, por así lo comprendo yo, como una expresión de tu alma en movimiento. Entonces puede ser una expresión por tu voz, cada una de las vocales, de cómo se van a expresar con un movimiento. Y es muy bonito cómo puedes ver en las personas una transformación a partir de que empiezan a hacer una euritmia terapéutica, o sea, empiezan a modificar sus movimientos, entendiéndolos desde una parte de sentir sus movimientos que han sido frustrados muchas veces por la enfermedad en que sean armónicos. Ya podríamos hablar más adelante o tal vez invitar a alguna terapeuta eurítmica a que nos pueda ampliar este conocimiento. Pero como decíamos, pues el médico trabaja de la mano con más profesionales de la salud, en este caso también con el paciente. Cada uno de los pacientes que llega a un médico antroposófico o a una medicina integrativa debe de reconocer en él mismo qué es lo que lo está enfermando. Tiene que hacerse ciertas preguntas para ver si él está dispuesto a cambiar en su vida esos hábitos, esos pensamientos, esas relaciones que tenga con sus familiares, con sus personas de trabajo, que lo han llevado a su enfermedad. Y eso es muy bello porque realmente eso es lo que va a ayudar a despertar esas fuerzas anímico-espirituales para el desarrollo de ese paciente y así de sus familiares y de la gente con la que se relaciona. Ya que en la medicina, vamos a decir científica, como nos lo han enseñado en la escuela, hemos visto también a lo largo de, y aparte de la experiencia que se ha visto como médico, muchos pacientes están acostumbrados, mal acostumbrados, a que el médico simplemente dé una receta y te diga, mira, tómate esto y con esto vas a estar mejor y se acabó.
pero no ponen en ellos el darse cuenta de que tiene que ser algo dinámico, algo en el que tú tienes que poner de tu parte para también recuperar tu estado de salud. Entonces la antroposofía médica nos va a dar mucho el fundamento, los fundamentos, las bases para poder llegar al paciente de una manera muy lógica, muy llevadera, muy entendible de cómo, el por qué ha enfermado esta persona y poder reconocer en él mismo cuáles son los pasos a seguir para que pueda él recuperar su estado de salud. Aquí hemos desarrollado un poco más de lo que es la antroposofía y de cómo esta puede ayudar al ser humano, sobre todo en estos tiempos en el que la humanidad nos pone varios retos, nos enfrenta con situaciones que van ocurriendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora recién pasamos una pandemia en el que tuvo un significado importante para la humanidad, en el que tuvimos que estar aislados con las caras tapadas, sin poder salir, tuvimos que perder familiares, compañeros de trabajo, médicos, de todo tipo de personas que murieron y en el que muchas veces no pudimos ni siquiera despedirnos de ellas. Entonces también aquí la antroposofía nos da muchos fundamentos para poder tener esta relación entre lo que es la vida y la muerte. A pesar de que la humanidad sigue avanzando científicamente, sigue habiendo también enfermedades actuales, como puede ser incluso el cáncer. A pesar de los avances, pues sigue habiendo cada vez más y más muertes por cáncer. Y no nada más lo vemos en adultos, sino también lo vemos en niños. También aquí la antroposofía puede ser como un bálsamo para poder comprender de dónde o por qué vienen este tipo de padecimientos, este tipo de enfermedades y cómo enfrentarlas. De hecho, en la oncología es donde la antroposofía tiene mucho más avances en el tema de medicamentos, con el Viscum album, que es uno de sus principales compuestos que utiliza para el cáncer. Por otro lado, podemos también encontrar mucha ayuda de la antroposofía, hasta de cuestiones simples como pueden ser una simple gripa o adicciones o muchas otras de las enfermedades como ansiedad, depresión. Se trabaja mucho con el temas de las fuerzas de antipatía y de simpatía, que son dos fuerzas que viven en el ser humano, en el que chocan las fuerzas de antipatía, ¿no? De repeler ciertas situaciones, ciertas personas, algo que no me guste enfrentar, y muchas veces esas fuerzas de antipatía, a partir de la antroposofía nos enseña que a partir de que nos acerquemos a ellas es como vamos a poder encontrar la respuesta de que a veces es necesario acercarme a eso que me es demasiado, me repele tanto, y viceversa, ¿no? Vamos a hablar de un paciente diabético, ¿no? Que por el contrario tiene mucha fuerza de simpatía hacia los alimentos dulces, hacia los carbohidratos, hacia los malos hábitos, hacia la fiesta, por así decirlo, que lo llevan a salir de su salud, ¿no? Para tener un estado de salud más óptimo. Entonces también como tiene que alejarse de ellas para que pueda él evolucionar en esta relación físico-anímico, para restablecer sus fuerzas de salud. Así es realmente bastante abarcante todo el tema de lo de la antroposofía. Este video ha sido con la finalidad pues de mostrarles un poco, ¿no? ¿Qué es esto? Sobre todo aquellos médicos jóvenes, enfermeras, terapeutas o colegas que simplemente traten de buscar como una manera distinta de llevar su camino de lo que es el arte de curar de la medicina, poderlo llevar también de la mano con esta medicina científica que también formamos parte. Por eso les decía que es como un puente que une estas dos partes entre la medicina antigua y la medicina científica, siempre basado en evidencias. Hasta aquí este video. Si te gustó, quieres dejarnos algún comentario, por favor déjanoslo, escribe, estaremos muy atentos. Muchas gracias y hasta pronto.